Vamos a escuchar la primera parte de esta nota que realizó Hernán Castelo a Claudio Cabrera, un jugador que quedó instalado, Marcelo, en la memoria colectiva por la cantidad de situaciones traumáticas que debió vivir con las lesiones, además de su muy buen nivel antes de empezar a padecer. Claudio Cabrera fue fruto de las inferiores de River. Apareció allí en primera división jugando junto a un grupo de chicos cuando el plantel profesional de River tuvo algunos inconvenientes. Luego pasó a Huracán, allí jugó 47 partidos y luego llegó a Vélez. En Vélez brilló realmente, un 5 tradicional de buen manejo, una mezcla entre la calidad y el reparto de juego de Fernando Redondo y también la marca, porque Cabrera hacía las dos cosas bien. En Vélez tuvo un gran paso, allí llegó a la selección nacional y después de participar en los Juegos Olímpicos en Indianápolis, sufrió en el fútbol argentino una fractura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha que le impediría continuar su carrera tan fructífera como venía hasta ese momento. Creo que fueron 7 operaciones. 7 que operaciones, padeció. sí, así es. Pasó por Argentinos, por Boca, sin llegar a tener una continuidad. En realidad, creo que algunos también mencionan 15 operaciones en total. ¿Sí? 15 operaciones que tuvo Claudio Cabrera, un jugador que a partir de allí ya no volvió a ser el mismo, jugó esporádicamente, incluso también lo he cruzado en algunos equipos del ascenso, intentando el regreso, que tuvo realmente muchas chances. Él, desde su mente, le entregó chances a su carrera y finalmente el cuerpo le dijo que no pudo volver nunca a tener una continuidad en el fútbol de primera división. Presentado el personaje, por si no lo conocías o si se te había quedado medio perdido en la memoria, escuchamos la primera parte de la charla entre Hernán Castelo y Claudio El Chacho Cabrera. Fue uno de los mejores números 5 que dio el fútbol argentino en los últimos 30 años, jugador de selección, se inició en River, pasó por Huracán, Vélez, Argentinos Juniors, Boca y tuvo un paso fugaz en el ascenso por Almagro. Hace mucho que no hablamos con él y por eso hoy nos ponemos al día con Claudio Chacho Cabrera. Claudio, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por llamarme. ¿Qué tal, Chacho? Bueno, pasaste por grandes equipos. Estábamos haciendo un repaso por River, Vélez, Boca. ¿Qué te ha dejado cada uno de ellos? River fue mis comienzos, River fue mi primer conocimiento de un fútbol distinto, porque salís del potrero para entrar a un fútbol más reglado, a un fútbol más intenso y a un fútbol de aprendizaje para que te preparen, si es que estás tocado con la varita, para ser jugador profesional, que es la formación en inferiores. Después tuve la suerte de que a los 18 años Alfredo Di Stéfano me hace debutar en River, que no es poca cosa, allá por el año 82, quedando con el pase en mi poder, me voy a Huracán y es ahí donde me consolido en el puesto que aprendí a gustar y a disfrutar, que fue volante central, porque yo jugaba desde mi barrio con mis amigos de delantero, de 10, y me fui a probar de 10 y fui fichado como 10, hasta que Martín Pando me puso un día de 5, y fue en Huracán que exploté en ese puesto, y hubo, digamos, una continuidad en 2 años y medio, que fue Huracán y Vélez, en la que más o menos a mí me significó poder llegar a la selección mayor, y en todos los clubes aprendés algo. Después de la lesión, estando en Vélez, hay un antes y un después. Ahora, Claudio, vos hablabas de la selección argentina. Estuviste con Menotti y con Bilardo. No quiero que haya una comparación, pero ¿quién fue el que más aprovechó tu potencial? Yo aprendí cosas de Menotti y así como aprendí muchas cosas de Menotti, él en un momento me quiso transformar en número 6, en segundo marcador central. Y yo, siendo chico, porque yo a Menotti lo tuve en selecciones juveniles, le dije que no era un puesto que a mí me gustara, no me gustaba, y me encantaba mucho jugar en la zona media, y él me dio su argumento de que por el manejo de pelota que yo tenía quería que fuese siempre salida, pero... ¿Y qué edad tenías cuando le dijiste eso a Menotti? 18. Ah, mirá.
pero y no me significó nada, ninguna, o sea, no fui desafectado de la selección ni nada. Claro. Después tuve a Pachamé en selecciones juveniles cuando hubo el cambio, y después bueno, Bilardo, que me convoca para la selección mayor. Ahora, Claudio, la idea de la nota obviamente no es traer malos recuerdos, pero me gustaría saber, porque no lo vi, no lo recuerdo, ¿en qué partido te lesionaste, frente a quién y cómo fue esa lesión? Lamentablemente tengo un registro fotográfico que no se me borrará jamás de mi mente. Esto fue un 22 de diciembre del año 88, a los 5 minutos de partido, de iniciado el partido, en cancha de Vélez frente a Estudiantes de La Plata, y la jugada fue con el Bocha Ponce, del lado de la platea, opuestas a los bancos de suplentes. No recuerdo la fecha que falleció mi mamá, y hace 5 años que falleció, pobre. Así que, viste, hay cosas que al ser humano lo marcan. Lamentablemente me tocó eso. No deseo olvidar la fecha. Es un hecho que me tocó vivir, que no estaba exento porque soy uno más, y nadie está exento en la profesión de poder sufrir una lesión. Pero es algo muy loco que quede semejante imagen. ¿Y cómo te lastimaste? ¿Cómo fue? Viene el Bocha Ponce, hace un quiebre de cintura y se la lleva hacia su perfil zurdo, y logro robarle la pelota, pero me choca, y al chocarme caemos los dos al piso, y yo caigo así, como sentado y de espaldas, y él hacia un costado mío. La pelota queda en disputa, porque no es falta, y yo me quiero incorporar rápido para hacerme de la pelota e iniciar una jugada, y lo único que alcanzo a ver es una sombra, y siento un dolor muy agudo, y es el Bocha Ponce que creo que intentó que yo me vaya con la pelota, pero no pensó que podía llegar a lastimarme de manera semejante, y se me tira encima. Y encima de la pierna, no encima del cuerpo. Y como yo me estaba incorporando, la pierna me hizo palanca, y ahí fue que me rompió el ligamento. Después de la primera operación, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que la lesión que me genera esa jugada es ni siquiera todavía podía certificarse por los mecanismos manuales. O sea, los trabajos que te hacen los médicos con trabajo de cajón, de bostezo que le llaman, dictaminar que se había roto el ligamento, pero la pierna sí tenía un juego importante. Entonces deciden hacerme una artroscopía, y yo le dije, no, artroscopía no. ¿Por qué artroscopía? Si la lesión que tengo es extraarticular. Y yo los miraba a la cara y le decía a Coppolecchia, le digo, ni siquiera me pueden asegurar que se me rompió el ligamento, pero el diagnóstico es severa distensión del ligamento colateral interno. Le digo, ¿para qué te vas a meter en una artroscopía si adentro de la articulación no tengo nada? No, pero si no te encontramos nada, en una semana volvés a entrenar. Pero si no puedo trotar, si me duele cuando doblo en los corners, y la lesión el dolor es ahí en la zona del lado del ligamento interno. Y que no, y o sea, uno tiene, parece que los médicos son muy pocos los que saben escuchar. Claro. Y me operó Carpiñano, me llevaron a ese cirujano, no encontró nada en la articulación, no había nada roto, cruzados sanos, y decidió hacer una liberación rotuliana. Una liberación rotuliana en un deportista de alto rendimiento, digamos que... Mucho riesgo. Y conspira contra su carrera. Bueno, el final de la historia es que tengo 49 años y 19, si bien digo. 18 en la derecha y 1 en la izquierda, ¿no? Sí. Dios mío, es el cierre de esta primera parte, ¿no? 19 operaciones. Bueno, yo me había quedado en el recuerdo esas 7 que parecen mínimas, finalmente, de una tortura semejante, ¿no? El padecimiento de un futbolista que, además
de haber tenido ya una carrera en su momento y de estar quizás en la plenitud, y con tantas condiciones como las que mostraba el Chacho Cabrera, tuvo que enfrentar esa circunstancia de tanta impotencia, de sentir que ni siquiera depende de uno, que no tiene que ver con la voluntad o no de querer curarse, que está en manos de médicos que hasta un punto, y ustedes lo escuchaban, terminó él discutiéndoles respecto de cuál era el rumbo indicado para el tratamiento y toda la desconfianza que eso genera, porque finalmente Cabrera opina de su cuerpo, pero contra gente que sabe porque estudió. Una situación que llevó a Cabrera a esto que escuchábamos recién, que realmente resulta sobrecogedor y que tiene una parte más, que después de la pausa vamos a escuchar para completar esta muy interesante nota de Hernán Castelo, recuperando en el recuerdo a un jugador que terminó instalado como una especie de paradigma del padecimiento de las lesiones y que sin embargo tan injusto es esto para lo que significó Claudio Cabrera como jugador. Después de la pausa, la segunda parte de la charla de Hernán Castelo con el Chacho Cabrera.